Hola, estamos en el curso H2310 que se llama Camino a la Extinción, pero es una pregunta, no es una afirmación, y la idea del curso es entender la pregunta, entender la seriedad de la pregunta, pero sobre todo activarse de manera tal de que nosotros desde el plano individual, profesional, humano, pasemos a ser actores y actrices principales de, de este cambio que se necesita para que la respuesta a la pregunta deje de ser un sí o un evidente vamos mal a estamos mejorando y la verdad es que nos proyectamos por varios miles de años acá en la Tierra y en todos los otros planetas que vengan en el futuro. Estamos en la tercera unidad temática, estamos en la unidad de hablar de Chile. En el video pasado le estuve mostrando qué es lo que pasaba con Chile en el contexto de otros países, y ahí aparece la diferencia entre lo que son las emisiones totales de las emisiones per cápita, donde el valor per cápita es el que permite hacer las comparaciones entre países como Indonesia o Alemania, que tienen las emisiones totales de cada uno de estos países son más o menos parecidas. Sin embargo, las emisiones per cápita de Alemania son bastante mayores que las de Indonesia, lo que da cuenta de diferentes historias socioculturales entre ambos países, diferentes condiciones, diferentes vulnerabilidades que hay entre cada uno de los dos países, que hace que esta comparación, viendo solamente el total de las emisiones, no sea tan directa, y por eso es necesario comenzar a ver qué es lo que pasa con las emisiones per cápita, qué es lo que pasa con las emisiones asociadas al consumo, qué es lo que pasa con las emisiones asociadas a la producción, qué es lo que pasa con las emisiones relacionadas con los cambios de uso de tierra, y etcétera, ¿ya? En este video de acá vamos a ver, bueno, efectivamente qué es lo que está pasando con Chile, y les voy a estar contando los resultados del reporte oficial de emisiones de Chile, de las emisiones de gases de efecto invernadero en el territorio. Aquí no se está considerando todo lo que son las importaciones o exportaciones de Chile, para decir si el cobre o el salmón o la fruta chilena tiene asociada a una determinada cantidad de emisiones, y ese cobre, ese salmón y esa fruta chilena se consume en otros países. Esas emisiones igual siguen siendo cargadas a Chile, independientemente que su consumo esté en otro país, ¿ya? Le voy a estar mostrando el resultado del primer informe BTR, bianual, informe bianual técnico, un report, ¿ya? Eh, que se publicó en diciembre del 2004, y en este informe de acá se reportan toda la información que hay, todas las emisiones que hay desde el 90 hasta el 2022. Si bien este es el primer informe BTR, no es la primera vez que se reportan las emisiones a la ONU, sino que este ya va como la sexta. Antes había cambiado de nombre, ahora se llama informe BTR. Em, y la gracia que tienen es que son un reporte que se hace a la ONU, donde los diferentes países, las diferentes partes reportan lo que han sido sus emisiones, y ese reporte sigue estándares, unas metodologías de cálculo que están estandarizadas dentro de todos los países, de manera que pueda ser comparable los resultados de un lugar con otro, ¿ya? Y la metodología que se ocupa también es una metodología que está aceptada y validada por todos los países. La última sutileza es que estos valores se presentan en términos de CO2 equivalente, no emisiones de CO2 bruto, sino que el concepto del CO2 equivalente es una manera de poder sumar todas las masas de los gases de efecto invernadero que se están emitiendo, pero además considerando que hay algunos efectos invernaderos que tienen mayor potencial de producir efecto invernadero que otros. El ejemplo del metano: un kilo de metano produce como 30 veces más efecto invernadero, es un número que puede cambiar, pero produce varias veces más efecto invernadero que un kilo de CO2. Entonces, para poder hacer la suma de un kilo de metano más un kilo de CO2, las emisiones de metano se multiplican por este factor que está asociado al potencial de producir efecto invernadero, y como resultado se entrega el resultado de CO2 equivalente, que es diciendo cuánta masa de CO2 equivalente constituye la suma de todos los gases de efecto invernadero que se han emitido, ¿ya? Eh, Antes de esto, en todos los informes, o la gran mayoría de los informes, vienen algunas preguntas, vienen algunas descripciones de qué es lo que pasa con el contexto de los diferentes países. El contexto de los diferentes países explica mucho de cómo ha sido tanto las emisiones pasadas como cuáles son los planes hacia el futuro. Tenemos Chile, tiene una parte total sudamericana, en gran medida tiene un poquitito en la isla de Pascua.
tiene un 24% de tierras forestales, un 4,3% de cultivo, 40% lo que son pastizales, humedales, un 1,1%, asentamientos, esos son las ciudades, ¿ya? Un 1,1% del territorio de Chile son ciudades donde está altamente concentrada la población de Chile, así que si bien desde el punto de vista de territorio es un número chiquitito, si es que calculamos lo que son las emisiones por kilómetro cuadrado o algún indicador de esa forma, la gran parte de la cantidad de las emisiones de Chile y en general de todos los países ocurre en estas ciudades que son chiquititas dentro del contexto territorial, pero donde está concentrada una altísima cantidad de las emisiones. Hay en otras tierras, desiertos, glaciares, etcétera. Chile tiene una buena cantidad de áreas marinas que están siendo protegidas. Eso ha respondido a unas políticas de Estado que se vienen repitiendo desde Bachelet 2, si es que mal no me acuerdo, que han pasado también por Piñera 2, por Boric, y es de esperar que todas estas políticas de comenzar a proteger áreas marinas o también áreas silvestres también se mantenga hacia adelante, de nuevo, insisto, según una política de Estado, ¿ya? Estos acá son los resultados del 2022, ¿ya? Del informe del 2022, no del 2024. Y el 2002 éramos 15 millones, el 2017 subimos a 17 millones y medio, menos hombres que mujeres, la población rural del orden de 12-13%, la población indígena que se declara indígena, 2 millones 100, el 2017 había 750.000 personas que se declaraban como migrantes, ese número ha aumentado en el último tiempo. La esperanza de vida al nacer el año 2017 eran casi 80 años. Ese número, a lo mejor no manejo mucho, pero también hubo unos cambios importantes asociados a la pandemia del COVID, pero también ha habido mejoras desde el punto de vista de la salud pública que ha hecho que eventualmente ese número haya incluso mejorado un poco con el tiempo. La mortalidad infantil, el año 2015, que habla de cuántos niños y niñas mueren antes de nacen, o sea, antes de los 5 años, tengo entendido, por cada 1.000 niños nacidos, 7 mueren antes de los 5 años por cada 1.000. Es un número que, o sea, si es que u- usted o conocen a alguien que está dentro de ese 7% es terrible, ¿ya? Pero es un número que es muy chico en comparación con lo que ha sido la historia de la humanidad, o incluso con lo que es la comparación con los otros países del vecindario, ¿ya? Un número muy, muy, muy chico, ¿ya? Después en unos videos más adelante les voy a mostrar ese mismo número, pero en una perspectiva más histórica. La tasa de alfabetización, 96,4, eso por lo menos la gente que termina el colegio. Terminar el colegio no necesariamente significa eh, saber leer o tener buena capacidad de comprensión y lectura, pero así todo estamos hablando de niveles de alfabetización que son bastante grandes en comparación con lo que era Chile en el pasado y también lo que es la región inmediata, ¿ya? ¿Para qué decir otros lugares del planeta, África, etcétera, o Asia, ¿ya? Eh, Después, ¿qué es lo que viene? Aparece este índice de desarrollo, es el desarrollo social. Dice que la población urbana que está conectada al alcantarillado, estamos hablando casi el 100%, es un número muy grande, un número que tiene repercusiones en salud pública, como en contaminación de los ríos, que se ha ido disminuyendo radicalmente con todos los procesos de tratamiento de aguas servidas de las ciudades. La cantidad que está con agua servida tratada, estamos hablando de 99, o sea, son números que son altísimos. La ingeniería sanitaria en Chile es bastante buena y siempre ha sido reconocida como buena. El índice de desarrollo humano del año 2019, 0,851. Eso es un índice que trata de englobar todas las diferentes aspectos, no necesariamente lo que es plata, sino que diferentes aspectos dentro de la esta definición de lo que sería el desarrollo humano. Es un número que puede mejorar, evidentemente, pero no está tan malo. La tasa de población extrema, estamos hablando de 4,3%, esto es el año 2020, después de la pandemia de COVID, tiene que haber cambiado un poquito ese número. Eh, la tasa de población
de nuevo, de pobreza en la población de 10,8%. La diferencia entre pobreza extrema y pobreza está relacionada con la cantidad de dólares que están disponibles a nivel diario, ¿ya? La pobreza extrema son números realmente chicos de plata disponible a nivel diario para las personas, y la pobreza son números chicos también, muy, muy chicos, pero hay alguna diferencia. Estamos hablando de $5 por día, por persona. Son números súper chicos. Después acá hay la razón entre el cociente, que es lo que pasa con el 10% más rico versus el 10% más pobre para el año 2020, que un número 41,6, que el 10% más rico gana del orden de 41 veces más grande que más que el 10% más pobre. Si nos vamos al índice de Gini, es un índice que mide la distribución de ingresos a nivel al interior de los países. Un índice de Gini más bajo quiere decir de que los ingresos están más uniformemente distribuidos dentro de los países. Un número más cercano a uno quiere decir de que está todo concentrado un número de uno quiere decir de que está todo concentrado en una sola persona. De nuevo, 0,527. Estamos lejos de estándares europeos u otro tipo de referentes, como mencionaba el video pasado. Sin embargo, ese número es un número que ha ido bajando en el último tiempo, ¿ya? O sea, hay una mejora, puede que el ritmo no sea el esperado o el que uno puede esperar o aceptar. Sin embargo, ese indicador en particular ha ido disminuyendo con el tiempo, lo que da cuenta que las desigualdades sociales han ido disminuyendo en el último tiempo. El Producto Interno Bruto, 282 mil millones de dólares, el per cápita, 16.500. Y aquí está la diferencia, porque eso es un promedio, todo lo que se produce dividido por toda la población. Pero evidentemente no todas las personas de Chile tienen un ingreso per cápita de 16.000 dólares, 16 millones anuales. Y eso da cuenta que hay eh, eh, estratos de la población que tienen altos ingresos y otros estratos donde no tienen esos mismos ingresos. La mediana del ingreso creo que está del orden de los 500.000 pesos, ¿ya? La mediana no es lo mismo que el promedio. ¿Ya? Así que son indicadores fáciles de calcular, pero que esconden variabilidad al interior de la población. ¿Ya? Eh, el crecimiento, no, se ya desapareció. Ya exportaciones, el 34, el 34, el 33% del PIB fueron exportaciones, bienes y servicios, 35%, exportaciones mineras, 58.000 millones de dólares, un número grande. Sin embargo, Chile es más que cobre, más que litio, tiene varias otras cosas, exporta servicios, exporta salmón, exporta fruta, exporta árboles, además de cobre y una serie de otras cosas. Así que Chile no es eh, un país 100% minero, sino que tiene otras cosas, por ejemplo, 30.000 versus 58.000 de lo que son exportaciones industriales, de procesos industriales que ocurren al interior de Chile. Em, ya, y si ahora comenzamos a ver las emisiones, esa era la primera parte donde se escribía más o menos qué es lo que pasaba con Chile. Cada uno verá cómo interpreta sus números, si son buenos, si son malos. Ahí depende de cada uno, si es que el vaso está medio lleno o vaso medio vacío. Y después se entran a lo que son el reporte de las emisiones. Y lo primero que salta a la vista es que las emisiones totales se agrupan en 5 grupos. ¿Ya? Y esto es lo que es la serie de tiempo de las emisiones totales asociadas a cada uno de estos 5 grupos. El grupo de energía es en verde, después viene el grupo IPPU, que es un rojito que viene por ahí arriba, después viene el grupo de agricultura, que es el amarillo que está viene ahí arriba, después el grupo de UTCUTS, que son cambios de uso de suelo, ¿ya? Que es el grupo que está por abajo, con valores negativos, ¿ya? Por lo tanto, los suelos capturan CO2 que se emite, en particular, se captura más o menos la mitad de lo que se emite, de lo que se emiten, se capturan en nuestros propios bosques del sur de Chile. Y está un grupo de residuos, y lo que sería esta línea negra es el balance, ¿ya? Cosas que llaman la atención ese año 2017, ¿ya? Donde el output, que sería el celeste, dejó de ser negativo y pasó a ser positivo por allá arribita, ¿ya? El balance sería la suma de todo lo que entra menos lo que sale. Por allá por el año 2000, un poquito antes, Chile dejó de ser de capturar CO2 y pasó a ser un país que emite en neto CO2 a la atmósfera con los valores máximos.
año 2022, salvo por este año 2017, donde ese cambio se explica con los incendios que hubo en toda la zona centro-sur de Chile, que donde se quemó muchísimo, muchísimo bosque, muchísimo pastizal, muchísimas plantaciones, y toda esa quema se tradujeron en emisiones por la quema, que hicieron que ya no se capturara todo el sistema de esta remoción natural dada por nuestro bosque, no dejar de ser positiva y pasar a ser una emisión neta. ¿Ya? ¿Qué es lo que son los grupos? El grupo de energía es principalmente el grupo asociado a la quema de combustibles fósiles. Cuando se está hablando de energía, es la energía en su amplio contexto, no solo lo que es la productividad, la producción de electricidad, sino que energía para la calefacción, para el transporte, para producir electricidad, eh, etcétera, ¿ya? De los servidores, de los computadores, etcétera. Eso es lo que se está hablando del grupo de energía, que es el gran bloque verde que tenemos por acá abajo. ¿Ya? Después, el grupo IPPU son todo lo que son emisiones asociadas a procesos industriales, pero que no están asociados con la quema de combustibles fósiles. ¿Ya? Ahí aparecen los, los clorofluorocarbonos, ese gas que se ocupa para la refrigeración, que también es un gas de efecto invernadero, estaría asociado a este grupo IPPU, que es un número chiquitito, pero igual un número importante que en algún momento debería llegar a cero, pensando en la neutralidad. Después, en la agricultura, del grupo de agricultura, que sería este amarillo acá, aparecen todo lo que son el ganado, todo lo que son los fertilizantes, todo lo que son el manejo de estiércol, etcétera. Ahí está la agricultura. El grupo UTCUT, como yo les decía, son todo lo que son las emisiones o captura asociado a la tierra, ¿ya? Donde comienzan a contar cosas como cada cuánto tiempo se cosecha, si estamos hablando de plantaciones de pino, cada cuánto tiempo se cosechan, cuáles son las superficies de los incendios, cuáles son las superficies de frutales, cuántos están creciendo los bosques nativos, cuántos se están disminuyendo los bosques nativos, cuánto cambia de bosque a pastizales o a plantaciones, etcétera. Toda esa información está contenida dentro del LUTCUT, donde en general tenemos un valor negativo, salvo por los incendios como fue el año 2017. Y todo lo que son las industrias asociadas a las emisiones asociadas a los residuos son las emisiones asociadas a los residuos humanos por en la basura y en el agua servida, ¿ya? Eh, Esa es materia orgánica que queda concentrada, que queda disponible y si es que y eso también tiene asociado a una cantidad de emisiones. Es como cuando se cierra esas emisiones, cuando crece la lechuga, ¿ya? Esa lechuga capturó CO2, la comemos nosotros, vamos al baño y después ese CO2 vuelve a quedar disponible y así, y eso serían todo lo que son las emisiones asociadas al residuo. La gracia que tiene el residuo es que son emisiones que se pueden controlar, que se pueden captar. Por lo tanto, todo lo que son estas emisiones agarridas, hoy día son emisiones porque no hay ningún tipo de control y captura. Sin embargo, se puede pensar en sistemas de captura de gas metano en relleno sanitario o plantas de tratamiento de agua servida, biofactoría, un concepto interesante de ahora, que lo que hace es recuperar y reciclar todo esos gases de efecto invernadero de una manera tal de, por ejemplo, producir eh, no gas natural, sino que metano para compensar un poco las extracciones del metano fósil, ¿ya? Si estamos hablando del metano producido desde el agua servida, ese no es un gas fósil. Si estamos hablando del metano extraído desde la sierra, ese desde la tierra, sí, ese es un fósil, ¿ya? Así que tiene la gracia que tiene, como les decía, estos residuos son potencialmente transformables en fuentes alternativas de gas, de metano, principalmente para poder inyectarla en la producción de electricidad, ¿ya? Por ejemplo, o en la casa, las cocinas, ¿ya? Lo que les decía de los incendios, esto de acá es un zoom a lo que es la región del Maule. Este análisis de acá está para todos las regiones de Chile y aquí hice un zoom a lo que fue Maule y se ve que más o menos emite, captura, pero en 2017 la emisión asociada a la quema de toda la zona centro-sur de Chile fueron enormes y es llamativo todo lo que cambió en esta región en particular el año 2017, producto de estos incendios forestales que eh, nos tuvieron contra las cuerdas como país por todos los problemas sociales, todos los problemas medioambientales que produjeron, la destrucción de casas y una serie de otras cosas. Incendios, gran problema que tenemos que eventualmente solucionar. ¿Ya? Si nos vamos ahora solamente al tema de las emisiones, dejamos un poco de lado las capturas, el output, tenemos que la gran parte está dado por energía.
¿ya? Ahí está la gran cantidad de emisiones. Energía, producción de electricidad, asociado, o sea, energía, producción de electricidad, transporte y calefacción. Procesos industriales que queman, que necesitan fundiciones y ese tipo de cosas. Ese es el gran bloque de emisiones que nosotros tenemos. Seguido en segunda manera de lo que es agricultura en amarillo y el residuo que en este gráfico está como un celeste y el PPU y PPU que también es un número chiquitito por ahí. ¿Ya? Si ahora vemos qué es lo que pasa hacemos la distinción por gas, ¿ya? Tenemos que la gran parte están asociados al CO2, no CO2 equivalente, sino que CO2 a seca, esas son la mayor cantidad de las emisiones, aun cuando sí hay un aporte importante de lo que es el metano y sí hay un aporte importante de el óxido nitroso, que es el amarillo de aquí, y ahora últimamente sí está siendo importante el aporte de los gases fluorados para todo lo que es proceso de refrigeración, como yo lo mencionaba. Pero tenemos CO2, nuevamente, es el importante y es el que se tiene que ir a cero, ¿ya? Y ese es más o menos Chile, ¿ya? Las emisiones han ido aumentando con el tiempo. Tenemos nuestros bosques, nuestro patrimonio, que nos cuide, nos proteja, ¿ya? Que tenemos que protegerlo. Porque no está compensando la mitad. Y si nosotros tenemos que pensar en una neutralidad donde hay un equilibrio entre lo que se emite y lo que se captura, lo principal que se concluye es que hay que poner mucha atención en la protección de nuestros bosques para que sigan capturando lo que capturan. Incendios, muy importante, ¿ya? Y todo está fuertemente concentrado en lo que es energía, pero energía es el concepto general que incluye tanto la producción de electricidad como lo que es transporte, como lo que es la calefacción, como lo que es la cocina en la casa, ¿ya? Etcétera. Eso es lo que se entiende por energía en términos generales. Res- eh, Comercial, etcétera, ¿ya? Y siguiendo con la excusa, tenemos a apelar al estado de bienestar, que de alguna manera es una pregunta que ha salido varias veces, y dice, los combustibles fósiles son necesarios para el desarrollo. Bien, fueron, sí, es innegable, yo no lo niego. Fueron súper importantes, de hecho, gran parte de todo el bienestar que tenemos hoy día se explica a el acceso a energía barata, combustibles fósiles, carbón, petróleo, ¿ya? Eh, si fueron, es una cosa, de que hayan sido, no significa de que tengan que seguir siendo importantes en el futuro. Y ahí está la gran trampa de esta, de esta excusa para dilatar la acción climática. Después, abandonarlo, estamos condenados a los más desfavorecidos a la privación y a no poder tener un derecho un estándar moderno de bienestar, ¿ya? Que está como la relación, que es evidente, que ha existido entre emisiones de lo que son estándar y capacidad de satisfacer las necesidades de la población. La trampa de este discurso es que de que algo haya sido importante no significa de que tiene que seguir siendo importante, ¿ya? No tiene que seguir siendo importante, tiene que ser reemplazado por energías renovables, tiene que ser reemplazado por auto eléctrico, sistema de calefacción en función de electricidad, etcétera. Eso es lo que eso es lo que tiene que ser. Y eso es un reemplazo que no está relacionado con que hayan sido importantes. Sí, fueron importantes, no lo niego. Pero de que hayan sido importantes no significa que tenga que seguir siendo importante y relevante en un futuro inmediato, ¿ya? Eh, Así que eso, nos vemos. Chau.